Continúa el programa de actividades del Festival Internacional de Ballet de La Habana. Alicia Alonso. Celebrará La Habana su aniversario 503 de fundada con varias acciones culturales. Y entregan premios de literatura Emilio Vallagas en la ciudad de Camagüey. Saludos desde La Habana, es martes 8 de noviembre de 2022 y abrimos la segunda emisión de la semana del noticiero cultural de la televisión cubana. La 27ª edición del Festival Internacional de Ballet de La Habana, Alicia Alonso, continúa su programa de actividades en la capital cubana. Ayer la compañía anfitriona, el Ballet Nacional de Cuba, reconoció al grupo Amigos Británicos con la medalla Centenario de Alicia Alonso, distinción que demuestra el valor de los aportes de esta organización al desarrollo de la agrupación cubana. La directora del ballet, Biensay Valdés, destacó el apoyo brindado por el grupo a lo largo de más de una década, tanto con recursos para mejorar las condiciones de los artistas como con el crecimiento del catálogo coreográfico. El programa del festival incluye varias exposiciones de artes visuales, específicamente de fotografía. Al inicio de este noticiero, mi colega Yuris Nórdido nos cuenta más. El arte de la danza se suele concretar en un escenario, pero también en la fotografía. El italiano Fabrizio Sansoni exhibe por estos días en Fábrica de Arte una muestra que es mucho más que mero testimonio. Consolida un concepto, una construcción, una metáfora. Estas fotografías, tomadas en la Ópera de Roma, son recreación no solo de un entramado plástico, sino de los impulsos, de las intenciones, del espíritu que lo animan. Uno ve las fotografías y más allá de la evidentísima corrección formal, se pueden vislumbrar historias, se pueden evocar sentimientos, estados de ánimo, motivaciones. El tiempo sobre el escenario, realización del arte de la danza, es mínimo si se compara con el que se invierte para garantizar un buen espectáculo. Sansoni propone una visión ciertamente lírica de bailarines y personal técnico antes, mientras o después de la función, inmersos en dinámicas alejadas de la estilización decidida del ballet. Aquí, la estilización la aporta el fotógrafo. Y en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba, junto antes de cada función, el público puede disfrutar de la exposición consagrada a Alicia Alonso en uno de sus más significativos personajes, la diva, en el ballet homónimo de Alberto Méndez. Organizada por el Museo Nacional de la Danza en el aniversario 40 del estreno del ballet La Diva, María Callas y Memoria, la muestra ofrece un panorama de varias de las icónicas interpretaciones de la prima bailarina absoluta. Según el crítico e investigador Pedro Simón, ese ballet llegó a su protagonista en una etapa en que sus prodigiosas dotes expresivas habían alcanzado la mayor medida y plenitud. Y entre las virtudes de este ballet, señala Simón la de mostrar a la actriz bailarina en la apoteosis de sus recursos histriónicos. Esta exposición es una crónica excelente. Yuris Nórdido en el Noticiero Cultural. Y de artes escénicas seguimos hablando. La 12ª edición de la jornada teatral Títeres al Centro concluyó sus jornadas con la tradicional noche más larga del títere por todo lo largo y ancho del emblemático bulevar de la ciudad de Ciego de Ávila. El teatro de títeres sobrevive tanto por su riqueza expresiva como por sus potencialidades como arte relacional. Títeres al Centro es un encuentro familiar entre titiriteros y títeres de toda la isla, que desde la segunda edición estoy viniendo y me enamoro cada día más de las expresiones titiriteras que se juntan acá. Continúa siendo ese espacio de intercambio, un espacio para nutrirnos también y aprender de los modos de hacer en esos territorios, y el impacto, bueno, ha sido hermoso. Yo creo que todo lo que estamos poniendo en las propias redes sociales de la asociación plasma un poco también esas caritas felices en las escuelas, en las comunidades, en la trocha titiritera. Verdaderamente ha sido un placer enorme estar con nuestros amigos aquí en Ciego de Ávila, festejando este Títere al Centro, que es de maravilla. Ya hemos estado en otras ocasiones y vaya, es lo máximo. Reunir a tantos niños y a tantos hacedores de teatro para niños
y hacer este encuentro en el que todos luchemos por una sonrisa. Ese acto de sublimación del heroísmo, de inmolarse en el escenario por el aplauso de un niño, eso merece sencillamente el agradecimiento de todos nosotros y el sentir de toda la población de Ciego de Ávila para agradecerle al Grupo Teatro Guiñol Polichinela, a la Asociación Hermanos Saiz, a la Dirección Provincial de Cultura y todas las entidades que apoyaron para la realización de esto que a mis espaldas quizás se esté viendo a través de las cámaras. Más allá de las brechas digitales, esta 12ª edición de Títeres al Centro en Ciego de Ávila evidencia con creces que tan milenaria tradición continúa motivando y ganando corazones, pues como arte de relaciones, el teatro para niños, adolescentes y jóvenes tiene aún mucho que aportar a nuestra sociedad. Damián Betanzos Hernández, Noticiero Cultural. Revisamos ahora lo que publican los medios de comunicación. Iniciamos en Cubasí, que informa que la oficina del historiador de la ciudad de La Habana detalló el variado programa de actividades que celebra el aniversario 503 de fundada la otrora villa de San Cristóbal, fundada el 16 de noviembre de 1519. Según destacó la directora de comunicación de la oficina, Magda Recic, las celebraciones enaltecerán la historia y la identidad de la ciudad maravilla y promoverán, como hasta ahora, los valores culturales de la parte más antigua de la urbe, por la que tanto trabajó el historiador Eusebio Leal. Recic aseguró que será un cumpleaños apegado a la tradición y posibilitará extender además la labor sociocultural de la institución con exposiciones, novedades editoriales y festivales de música por toda la arteria de la Avenida del Puerto y el centro histórico de la ciudad. Por su parte, la Agencia Cubana de Noticias da a conocer que el grupo de experimentación escénica La Caja Negra de Santiago de Cuba continúa con éxito su segunda gira por México. Según expresó Juan Edilberto Sosa, director del conjunto, la gira incluye presentaciones de obras como Bonsai y Leviatán, puestas en escena con excelente aceptación que propició la propuesta Más Funciones. La experiencia constituye continuidad de la proyección internacional del grupo, con nuevas giras por otros países en aras de promover la cultura cubana y las creaciones de la vanguardia artística. Y ya por último, el portal digital Cubarte publica una entrevista en exclusiva con los jóvenes vocalistas Gaby Herrera, Daniel y Lemuel, integrantes del proyecto Vitrola Cuban Mix, idea del reconocido director y productor de audiovisuales Alejandro Pérez, quien desde hace mucho quería traer a la Cuba de hoy temas que fueron hits hace más de 50 años dentro y fuera del archipiélago. Destaca Cubarte que Vitrola Cuban Mix pretende que los jóvenes conozcan sus raíces musicales, sepan de esos grandes autores y esas canciones mágicas de antaño que marcaron pauta y que nos definen como cubanos. Son canciones que han sido versionadas por grandes intérpretes internacionales y que desgraciadamente muchas veces son las versiones que conoce la juventud de hoy. Y precisamente con un fragmento del making of del videoclip dirigido por Alejandro Pérez de la interpretación de María Caracoles por Gaby Herrera, cerramos nuestra revista de prensa solo por hoy. Es tiempo de hacer una pausa en nuestro recorrido informativo de lunes, de martes, y al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana dedicamos a la labor de la emisora Radio Enciclopedia a 6 décadas de su fundación. Usted no abandone la sintonía, enseguida estoy de vuelta. El pianista, compositor y cantante africano de jazz Ray Lema se despidió de su gira de presentaciones en Cuba con un concierto en la sala José White de Matanzas. Veamos los detalles que nos llegan desde la Atenas de Cuba.
Los lazos que unen a africanos y cubanos, ya sea por sus credos o por la música, quedaron expuestos en el concierto que el pianista, compositor y cantante de jazz Ray Lema, con su banda, ofreció en la sala de conciertos José White de la ciudad de Matanzas. El público disfrutó ampliamente de la música que mucho se vincula a sus raíces, pues a pesar de la diferencia de idiomas, pudieron corear el ritmo mediante palmadas y movimientos, lo que resultó fácil y agradable. Ellos me dijeron que el pueblo de Matanzas es de los alrededores del Congo. Era importante para mí venir y conocerlo. Además, su país es como un símbolo para nosotros. Los muñequitos de Matanzas y la dirección de música en el territorio intercambiaron fotos con el artista, que declaró por qué quería conocerlos. La música de los cubanos ha estado durante años en África. Por eso decidimos venir a Matanzas a tocar para ustedes. Ray Lema llegó a Cuba y recibió el Premio Internacional Cubadisco, ganado con su proyecto Llegamos Cao, Volvemos Oca, y presentó otro titulado Simbu. The last thing I have to say is thank you. Thank you so much. La última cosa que tengo que decir es gracias. Muchas gracias por darme la oportunidad de venir aquí a cantar, aunque nuestro grupo es de 9 y solo pudimos traer 3. Pero en La Habana me dijeron que podemos regresar con el grupo completo. Ana Valdés Portillo, Noticiero Cultural. Por estos días, el cantautor cubano Raúl Paz llegó a Santi Espíritus para presentar el cancionero Escribir sin Memoria, historias que motivaron canciones. El artista hizo un recorrido por algunos de los temas más emblemáticos de su discografía. Nuestro corresponsal en ese territorio nos pone al tanto. La amenaza de la lluvia no fue impedimento para que los espirituanos llegaran hasta la Casa de la Guayabera a disfrutar de la música de Raúl Paz. El concierto, que duró casi 2 horas, contó con algunas de las canciones favoritas del público, como Carnaval, Pero me enamoré y Gente, así como los temas que forman parte de la banda sonora de la telenovela Los Hijos de Pandora. Aquí siempre es un espectáculo. Llevo 2 horas ahí cantando y no me dejaban salir. Yo creo que es uno de los lugares que más me gusta de trabajar en el mundo. Es Santi Espíritu y la Guayabera. Además de la música, Raúl Paz regaló a los yayaberos su cancionero Escribir sin Memoria, historias que motivaron canciones. Mi cancionero está acá en las computadoras de la Guayabera. Todo el que quiera puede venir con una memoria y ahí podrán tener el libro en digital, que es un libro con historias de canciones, más los acordes de las canciones, más las letras, más la música. Y así pueden escuchar la canción mirando las historias de cómo se hicieron esas canciones. El cantante prometió regresar a la tierra del yayabo para volver a deleitar a un público que coreó cada canción. En Santi Espíritus, Renier Ramírez Quiñones, Noticiero Cultural. En Villa Clara, la música también fue protagonista de varias jornadas de presentaciones. Hace unos días concluyó el taller regional de patrimonio musical que unió en la ciudad cabecera del territorio a importantes exponentes del panorama musical de nuestro país. El taller de patrimonio musical en Santa Clara abrió las puertas al pensamiento, a la expresión, pero también al debate. Hubo conferencias, lanzamiento del concurso Amado Tousa, presentación de la revista El Eco de las Villas, conciertos especiales, homenajes y premios. Ir a esos elementos que nos distinguen como cubanos. Y precisamente por ahí pues surge la idea de referirnos hacia el componente negro dentro de la música cubana. Yo sostengo que la música cubana sin el negro no sería música cubana, pero el negro cubano, que ya no es el africano, es el negro que está transculturado, lo que hemos acabado de escuchar aquí ahora, es música cubana interpretada por cubanos y que te llega al corazón. Por otra parte, la agrupación músico-danzaria Aguaché celebró sus 30 años de fundación y fue reconocida por la UNIAC. Ella es portadora de auténticas raíces rumberas. Sobre todo para las personas que tratamos de salvaguardar y de rescatar el patrimonio musical en esta parte central del país específicamente, sacando a la luz
temáticas que muchas veces son poco abordadas, y poco conocidas por el resto de los investigadores. Debieran realizarse más talleres de este tipo, más espacios de difusión, de promoción, no solamente de la música, sino de todas las expresiones de la cultura nuestra. También el musicólogo y pianista Cecilio Tieles regresó otra vez a Santa Clara, acompañando a la soprano Johanna Simón, quien por vez primera visitó la ciudad, encontrando aquí una plaza interesada en su arte. Si las nuevas generaciones no empatizan con lo que realmente es su patrimonio, es muy difícil. Es eso, básicamente que todos nos sintamos que nos pertenece y que es algo que debemos de defender porque además nos hace únicos en el mundo. Cecilio recibió además el Sarapico, máxima distinción cultural en la provincia, y prometió regresar, pues se pactaron nuevos compromisos de trabajo. Bueno, el evento a mí me parece genial, de verdad que yo creo y lo siento así mismo. A los que están dirigiendo este territorio, que tienen la sensibilidad para apoyarlo, a pesar de las enormes dificultades que estamos viviendo, sensibilidad que no se encuentra en otras partes. En las jornadas del taller se estrenaron obras documentales como el merecido testimonio audiovisual Marcos Urbay, un obrero de la música. Difícil será superar la parada profesional de este taller, pues fue profundo y de mucha calidad, enriquecido por los hacedores del grupo de investigación musical liderado por Angélica Soler Nou y por músicos, críticos y especialistas participantes en el evento. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Y sobre una emisora cubana que ha dedicado sus 6 décadas de fundada a la promoción de la buena música instrumental, hablamos ahora en nuestra sección Contrapunteo. Mi colega Leandris Noas ofrece un segundo acercamiento al tema que nos ocupa esta semana, el quehacer de Radio Enciclopedia. Espacios de trabajo. Con un estilo bien identificado por su audiencia, Radio Enciclopedia renueva sus propuestas a tono con los tiempos que corren. Mantener una programación de calidad capaz de transmitir conocimientos que aporten al desarrollo cultural de quienes la sintonizan es uno de los propósitos de ese colectivo que celebra sus 6 décadas en el dial. Nos caracteriza una audiencia muy selecta, pero muy comprometida con el formato de la emisora. Incluso se ha pensado, por ejemplo, introducir voces masculinas y no han estado de acuerdo. Expandir las notas, o sea, hacerlas más conversacionales y no, ellos prefieren este formato. Incluso se busca para personas que quieren estudiar, para personas que están, artistas que pintan, por ejemplo. El estilo de Radio Enciclopedia se ha demostrado que sigue siendo válido, que funciona. ¿Dónde nosotros hemos crecido? Nosotros hemos crecido en la particularidad de los programas, y sobre todo en incorporar las nuevas tecnologías a la programación. En tiempos de nuevas tecnologías donde la música está al alcance de la audiencia, es importante mantener el formato convencional. El programa de radio es un hecho comunicativo, o sea, no es solo la música aparte, sino se conforma una dramaturgia que hay personas que les place más escuchar esa obra completa que una música aparte o que toda la música de un autor. La selección de la música es una labor bien exquisita debido a los niveles de exigencia de un equipo que valora cada detalle. Esa música se tiene que adecuar al perfil de la emisora, que nosotros transmitimos música instrumental ligera o popular, que son temas conocidos, versiones, por ejemplo, de música clásica, con una duración más corta, con un sonido más asequible, menos complicado. Según los estudios de audiencia más recientes, Radio Enciclopedia se encuentra entre las 5 emisoras nacionales más escuchadas. Tal privilegio imprime al colectivo los deseos de continuar su quehacer con un estilo que lo distingue en el sistema radial cubano. Leandris Noa Fáez, Noticiero Cultural. Muchísimas gracias a mi colega Leandris Noa por este segundo acercamiento al tema que nos ocupa esta semana en Contrapunteo, la labor de la emisora Radio Enciclopedia, 6 décadas de su fundación. Usted, como siempre le digo, puede participar con sus sugerencias y opiniones en nuestro debate y lo puede hacer a través de nuestro correo electrónico contrapunteonc@cubarte.cul.do.
o puede dejarnos un mensaje en nuestra página en Facebook, www.facebook.com/noticierocultural.cuba. Ahora hacemos otra pausa en esta emisión para cumplir con nuestros compromisos promocionales. En el próximo segmento le estaremos hablando de literatura. Usted no se vaya, enseguida yo estoy de vuelta. Nueva sede para Cultura entre las Manos. Un espacio inclusivo con servicios accesibles para la participación, interacción y disfrute de las personas sordas, sus familiares y amigos. Ubicada en la planta baja del inmueble Narciso López, en la calle del mismo nombre, entre Avenida San Pedro y Enna, en el centro histórico de La Habana. Nueva sede para el proyecto Cultura entre las Manos. Hace apenas unas horas fue entregado en la ciudad de Camagüey el Premio Nacional de Literatura Emilio Vallagas. La obra Vigilia y Avatares del autor villaclareño Jorge Ángel Hernández fue por decisión unánime la máxima ganadora entre los 27 textos presentados a la edición del presente año, que estuvo dedicada al género de cuento. Como tributo a uno de los más grandes poetas y ensayistas cubanos, Emilio Vallagas, nacido el 7 de noviembre de 1908, se entregó en Camagüey el premio literario que lleva su nombre. En la 28ª edición, el galardón lo mereció la obra Vigilia y Avatares de Jorge Ángel Fernández, residente en La Habana. El jurado, integrado por los escritores Rubén Rodríguez de Holguín, Félix Sánchez de Ciego de Ávila y Rafael de Águila de La Habana, también decidió conferir varias menciones. Este año concursaron 27 obras y el encuentro se dedicó al género de cuento. La comunicación con el público siempre es enriquecedora, porque los públicos varían. Hemos compartido con niños en el casino, con los adultos en otros espacios. Asociado al premio, desarrollaron un programa que se extendió a varios municipios con lectura y presentaciones de textos. Sentirnos acogidos allí por un grupo de jóvenes gestores culturales, el talento aficionado que hay allí y por supuesto sus escritores. Desde el Café Literario La Comarca convocaron a la 29ª edición en novela corta. Organizado por el Centro Provincial del Libro y la Literatura Enrique José Barona, el Premio Literario Emilio Vallagas se celebra en recordación a quien dedicó gran parte de su vida a las letras. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. El espacio El autor y su obra en Santiago de Cuba se estrenó hace poco en la Biblioteca Elvira Capé. El invitado de la segunda cita fue Junier Riquenes García, poeta y promotor cultural. Tenemos pormenores en el reporte que nos llega desde la Ciudad Héroe. Junier es uno de esos rostros por los que se asoma a plenitud la cultura santiaguera. Es un hijo que adoptó Santiago y desde entonces se le ve hablando en defensa del libro impreso y digital, organizando esos intercambios que reclama toda ciudad creativa musical o entre los hacedores de las artes visuales. Si quiere llenar los vacíos culturales, pues usted lo que tiene que hacer es visibilizar lo que tiene y darle mucho valor. Riquenes García fue el segundo invitado de la Biblioteca Elvira Capé al espacio El autor y su obra. Un intercambio que se ofrece para estar en familia y que los intelectuales ven como lujo para la cultura de esta parte de Cuba. Se están realizando un sinnúmero de actividades, tanto desde el punto de vista extensionista, desde el punto de vista de trabajo técnico y desde el punto de vista de la programación cultural para poder llegar así a todos los públicos. Junier confesó que vuelve a confiar en ese templo que puede llegar a ser una biblioteca y habló sobre su más reciente premio Adelaida del Mármol que recibió en Holguín y sobre la selección Fragua de Mar por los 40 años de la Casa del Caribe.
Estuvimos presentando en la Feria del Libro Caribeño en México una selección que se llama Fragua de Mar con el investigador y poeta Fabián Muñoz. Es un regalo a la Casa del Caribe por los 40 años. Al joven se le definió como espíritu vivo y se le agradeció por sus utopías, sus generosidades y sus libros. Así lo dejó claro Reinaldo Cedeño en sus redes sociales. Y es que Cedeño, periodista y crítico de arte, sabe que esta plaza estará atenta para cuando él se invite como el tercer ofrecimiento del autor y su obra. Carlos Fernández y Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. Y en los minutos finales de nuestra emisión nos acercamos a la obra del fallecido poeta artemiseño Alberto Rodríguez Tosca, 60 años de su natalicio. Fue en noviembre hace 60 años que el poeta vino al mundo por Artemisa. Fue en noviembre, y noviembre lo evoca con sus jaurías, sus derrotas, su verbo que también fue una victoria para el alma de Cuba. Alberto Rodríguez Tosca fue de la radio y de sus amigos. Fue del verbo universal de la belleza, y aunque Colombia lo adoptó, su pertenencia de palma y verde es innegable. Fue siempre un emigrante de la pregunta, un cuestionador de culpas propias y ajenas, porque sabía a la inocencia una alimaña que nada tiene que hacer entre nosotros. La crítica aplaudió su obra. Anduvo como grande entre los grandes y siempre tuvo, sin embargo, abrazo para los vecinos de su tierra roja. Noviembre vuelve a Alberto en los talleres, en los poetas que cosechan de su legado la palabra exacta, el oficio cabal de hilar el pensamiento y regar de semillas la página en blanco. Por eso convoca a Artemisa a otro abrazo nuevo. Nos trae a Tosca declamando la luz como el Sigfredo del pupitre contiguo. A Alberto Vital rellenando los espacios en blanco que nos deja su ausencia. Desde Artemisa, Reinier del Pino, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos que continúa el programa de actividades del Festival Internacional de Ballet en la capital cubana, exposiciones de artes visuales, además de las presentaciones danzarias. Le ofrecimos detalles de las variadas acciones culturales que celebrarán el aniversario 503 de fundada La Habana y le ofrecimos detalles de la entrega del Premio de Literatura Emilio Vallagas en Camagüey. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.